Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Carmen, soy una de las psicólogas de la escuela y en este video les quiero hablar de 8 tips que les pueden servir para mejorar la concentración de sus hijos e hijas en teleeducación. ¿Por qué hago esto? Porque una profesora en reunión de clases escuchó de parte de su apoderado que se requerían tips como para manejar esta situación, ¿ya? Así que espero poder ayudarlos. Vamos a empezar con el primero. El primero es fomentar las habilidades sociales, que en el fondo lo que nos quiere decir es participación en clase. La idea es que usted a su hijo o hija, a medida que va fomentando su autoestima, su autoconcepto y su valoración, asimismo pueda potenciar su participación en clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no tan solo va a ayudar a la autoestima, sino que también va a ayudar a que el niño se conecte más con la clase, se vincule más con la clase, se motive más con la clase, ¿ya? Entonces, tratemos de fomentar la participación, muy importante. Por otro lado, también es muy importante el tema del horario fijo. Los seres humanos funcionamos con rutinas, ¿ya? Hay una teoría que ya lo planteamos en uno de los trípticos que entregamos para el Día de la Canasta, perdón, que los hábitos se forman en 21 días, ¿sí? Y yo creo que nosotros como seres humanos no hemos dado cuenta de eso. Por lo tanto, la idea es que usted le proponga un horario a su hijo que este sea estable y consistente en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los horarios permiten trabajar la anticipación, la predictibilidad. ¿Mm? Muy importante. Si su hijo sabe que va a tener clase a cierta hora, eso le va a ayudar tremendamente. ¿Ya? Por otro lado, yo le coloco abajo la palabra flexibilidad. ¿Por qué? Porque si bien hay que tener horarios para que ellos trabajen la anticipación, también hay que tener cierto grado de flexibilidad. O sea, si bien los horarios nos van a permitir rutinarnos, ¿cierto? Estructurarnos, también tenemos que apelar a la flexibilidad del niño y que de cierto modo esto sea democrático, que no sea tan radical. ¿Ya? También es importante el agua, tomar agua al lado de clase, tener un vaso de agua. Eso le va a poder al niño regularse desde el punto de vista sensorial, le va a ayudar obviamente a su cerebro, está más que comprobado los beneficios de hidratarse. ¿Ya? Así que no se le olvide y ojalá tengan un vasito de agua al lado del computador, ¿cierto? Cuando se esté en clase. ¿Ya? También es muy importante un ambiente adecuado, ¿ya? Sabemos que no todos tenemos la infraestructura que de repente quisiéramos, ¿cierto? Pero, por otro lado, tenemos que adaptarnos. Una de las cosas que nos ha enseñado en la pandemia es adaptarnos. Entonces, si, aunque no se tenga la infraestructura, que el lugar esté limpio, que el lugar esté ordenado, que sea una mesa apropiada, que ojalá no se esté, por ejemplo, al lado de la comida o que el espacio esté demasiado compartido. A veces, por supuesto que hay que hacerlo, pero tratar de limitar esas situaciones, ¿ya? Sabemos que los seres humanos somos seres de estímulo, así que por lo tanto el ambiente va a propiciar la atención. También es muy importante las plataformas. ¿A qué me refiero con la plataforma? A que trate de potenciar a su hijo que conozca plataformas, que vea lo entretenido que es la teleeducación, que se motive con la teleeducación. Hay una serie de plataformas muy entretenidas para aprender. Ahora se habla de la gamificación del aula. ¿Qué es lo que es la gamificación del aula? En el fondo es aprender jugando. El juego ya no está tan alejado del aprendizaje. ¿M? Así que conozca ciertas plataformas que son bien entretenidas y son bien buenas, como ya sabemos que tenemos Classroom, está ClassDo, Kahoot, Quizizz, Wordwall. Hay una serie de plataformas que nos permiten este aprendizaje más interactivo y que probablemente va a aumentar la motivación escolar de su hijo. ¿Ya? También es importante las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Que en el fondo su hijo pueda tener pausas y descanso entre medio de las clases. Sabemos que nuestro cerebro no tiene un tiempo eterno de concentración. De hecho, hay teorías que hablan de 30 minutos, otras que hablan de 45 minutos, que hay un espacio mucho más alto de concentración y que otro que va bajando. ¿Ya? Por lo tanto, las pausas activas son muy importantes. Yo personalmente no solo hablo de pausas activas, también hablo de pausas pasivas, ¿cierto? Que es la posibilidad de repente, no sé, de leer otra cosa, de conversar con otra persona, ¿ya? Yo sé que hay profesores de nuestra escuela que implementan bastante las pausas activas, ¿ya? Desde hacer ejercicios de relajación, tocarse la carita, eso también le ayuda a regularse a los niños, así que no se nos olvide la importancia de las pausas.
También es importante la planificación, como hablé de la rutina y de la estructura antes. La planificación le ayuda a su hijo a anticiparse, ¿ya? Que hay una planificación del día, que hay una planificación de sí mismo, que hay una planificación de la clase, que hay una planificación en el fondo de cómo voy a estudiar, cómo me voy a organizar, voy a estudiar a través de mapas conceptuales, voy a estudiar a través de videos, ¿ya? Que existe una especie de mapa conceptual en relación a varias cosas, ¿ya? A eso apunto con la planificación. También es importante las recompensas, ¿ya? Ahora, no estoy haciendo un llamado a que todo sea en base a recompensas, no. Por ejemplo, en psicología se habla de motivación intrínseca y de motivación extrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? En el fondo es cuando yo hago las cosas sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Sin esperar una nota, sin esperar una retribución. En cambio, la motivación extrínseca es lo contrario, se espera una retribución. Por lo tanto, no queremos que nuestros hijos, ¿cierto?, estén constantemente funcionando en base a la motivación extrínseca. Queremos que también hagan cosas por sí mismos. Pero de vez en cuando las recompensas sí ayudan a fomentar la atención. Ojalá que estas recompensas no estén necesariamente asociadas a objetos materiales, a elementos más concretos, sino que estén más conectadas con aspectos más psicológicos, más del cariño, más del vínculo, más del fomento de la autoestima, de ayudarle, de decirle que eres capaz, de construir un discurso mucho más positivo que negativo, ¿ya? De fomentar su seguridad, su autoconfianza, su autoconcepto, enfocarnos más en las habilidades que las debilidades, ¿ya? En las fortalezas más que las debilidades. Entonces eso es tremendamente importante, ¿ya? Para fomentar la atención. Asimismo, llegando al punto 9, párate y observa. ¿A qué quiero decir con esto? Cuando hablo del párate y observa, quiero decir que en el fondo el niño tiene que de alguna forma ser consciente de qué es lo que le molesta de la clase virtual. ¿Qué es lo que le produce tedio? Me produce tedio el contenido, me produce tedio estar todo el día en las pantallas, me produce tedio el lugar donde estoy. En el fondo, la invitación que le hago es al autoanálisis, ¿ya? A eso me refiero con el párate y observa. O sea, es como el típico cliché de Einstein. O sea, en el fondo, si no quieres tener los mismos resultados, cambia las cosas que haces, porque si no, no logramos nada, ¿ya? Eh, También es muy importante un cambio en el discurso interno, ¿ya? Y a esto me refiero también con la autoestima, o sea, en el fondo el niño constantemente se está diciendo a sí mismo que no es capaz, ¿cierto? Que esto me produce flojera, que esto me produce tedio, o que me aburre esta materia, o que me parece tediosa, no me gusta la matemática, no me gusta el lenguaje, ¿ya? Entonces es muy interesante poder propiciar discursos positivos internos, una narrativa constructiva más que una narrativa destructiva, ¿ya? Esto quiere decir, ¿sabes qué, hijo? Hoy día vas a aprender historia y te va a hacer más culto y son aprendizajes que te van a servir para la vida, no son aburridos. En lenguaje va a pasar los textos expositivos, los textos narrativos, los textos dramáticos, y eso te va a ayudar a ser mucho más entretenido, a aprender otras cosas. En inglés, el inglés te va a entregar mucho más cultura, a lo mejor a futuro va a poder viajar al extranjero, va a poder leer libros en otro idioma, entonces eso, como propiciar en el niño un discurso mucho más constructivo. También me parece importante escribir. Me imagino que ahora las clases virtuales quizás no tienen que escribir tanto como en una clase presencial, ¿cierto? Pero a muchos niños el escribir y tomar apuntes les sirve como autorregulación académica, ¿ya? Entonces insta a su hijo que de repente escriba un par de cosas, que tome harto apunte, porque de verdad que eso le va a permitir estructurar su atención. Asimismo, es importante que pregunten, ¿ya? Y si bien esto está muy vinculado al punto que dije de las habilidades sociales, que era el uno, en este caso me refiero más a la pregunta en sí, no tanto a la habilidad social, sino que al hecho de que pregunten en función también del contenido que se está pasando, a que ejecuten la acción de preguntar. Tenemos el punto 13, que es dormir bien. Los estudios de neurociencia han comprobado que
Cuando nosotros estamos durmiendo generamos una sustancia que se llama acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor, o sea, es una sustancia que pasa entre una neurona y otra y que nos ayuda a consolidar nuestro sueño, ¿ya? Y nos ayuda también a consolidar nuestra memoria. Por lo tanto, si yo no duermo, es mucho más probable que tenga peor memoria en el día, ¿ya? El dormir bien es una especie de reconstrucción de nuestro cerebro, ya es un proceso biológico tremendamente importante. Así que obviamente si eso no se hace bien, si no nos acostamos todos los días a la misma hora, si pasamos todo el día en la cama, porque eso también está mal, porque de alguna forma cuando yo paso todo el día en la cama, después en la noche cuando me voy a acostar, mi cerebro no asocia ese lugar como un lugar de descanso, sino que como un lugar de pasatiempo diario, ¿ya? Entonces, en el fondo esa es la invitación, tanto a que duerman bien y que la cama no sea, que, perdón, que la cama solo sea un espacio de descanso, vinculados al dormir. Distracciones externas e internas. Si queremos mejorar la atención de nuestros hijos es importante tener en cuenta que hay distracciones externas e internas, ¿cierto? Y que tenemos cierta posibilidad de manejarlas, ambas, ¿ya? Como padre y madre, probablemente ustedes tienen mucho más manejo de la distracción externa, en los estímulos externos, si el televisor te está prendido, si están ladrando los perritos, ¿cierto? En el clima, si alguien está haciendo sonar plato, ¿ya? A eso me refiero con distracciones externas. En cambio, las distracciones internas son como mucho más vinculadas a la subjetividad del niño, a qué es lo que, cómo se ve a sí mismo, qué tipo de cogniciones tiene, qué tipo de pensamientos, de emociones, ¿ya? Quizás son menos manejables por parte de ustedes, pero las distracciones externas sí son manejables. ¿Qué estímulos están alrededor de la clase? Se pueden analizar y ir cambiando los estímulos, ir eliminándolos. Hay ciertos aromas que de repente a los niños nos pueden relajar, hay ciertos sonidos que lo pueden estresar. Entonces, es importante tener ese elemento en cuenta, ¿ya? Acompañar desde lejos y acompañar desde cerca. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en el fondo, en ciertas etapas del desarrollo, que pueden ser las menores, ¿cierto? Primer ciclo prebásica, a lo mejor es más conveniente acompañar desde cerca, ¿cierto? A lo mejor estar al lado para regular al niño, sobre todo los más pequeñitos, que todavía no se adaptan a este proceso como de clase, ¿ya? Pero a los más grandes quizás acompañarlos desde lejos. Para que no se sientan tan intervenidos desde la mesa a lo mejor, o estar monitoreando desde la pieza, o estar mirando desde un poquito lejos. Pero finalmente la lógica es que siempre se esté acompañando, que siempre se esté monitoreando. ¿Ya? Eso es fundamental para conseguir un buen proceso de atención-concentración. Vamos a pasar a la siguiente. Alejarse de las pantallas. Cuando termine la clase, la idea es que el niño se aleje de las pantallas para que la próxima vez que vea una pantalla, la pantalla obviamente no esté asociada como a aburrimiento, no está asociada a un desgaste. ¿Qué está pasando hoy en día? Que los niños después de clase están ocupando el celular. Y el celular no es malo, el celular tiene muchos beneficios, tiene muchas aplicaciones para que los niños aprendan. Pero tampoco queremos que el celular pase a ser un elemento de regulación emocional, porque los niños cuando están aburridos ocupan el celular, cuando están tristes ocupan el celular. Y lamentablemente están más vinculados a la monotonía. Siempre están jugando más los mismos juegos, el Roblox, el Minecraft, ¿cierto? Pero la idea es darle una utilidad más variada al celular y ir variando la actividad. Entonces, ojalá en esa rutina que usted va a armar para poder propiciar la atención y concentración de su hijo, la idea es que después de clase a lo mejor, no sé, se haga una hora de juego de mesa, se haga hora de dibujo, se haga zumba en familia, se haga una hora de conversación y después le pueda dejar espacio al celular, ¿ya? Así que por favor, no pantallas siempre, ¿ya? No tengamos las pantallas de manera indefinida. Y nuestro penúltimo tips se refiere a pantallas con menor estímulo posible. Lógicamente, cuando su hijo está en clase frente al computador, la idea es que no haya mucho estímulo alrededor, sobre todo con los niños que tienen déficit atencional, ya que a lo mejor no hayan tantos objetos de colores, que no hayan tantos objetos en los que se pueda distraer, que no estén comiendo porque de repente se focalizan más en la comida, que a lo mejor no hay un televisor al lado porque si no el niño va a estar focalizado en el televisor y no en la clase, ¿ya? Así que eso es tremendamente importante. Y pasamos al último tips que se refiere a la postura, ¿ya?
Obviamente la idea es que su hijo cuando esté en clase no esté en la cama, ¿ya? Eh, que no esté como con una postura diagonal, así como en un cojín, como con una actitud como más pasiva, sino que tenga una postura, que ojalá esté en una silla cómoda, ¿cierto? Como les dije, con el vaso de agua también. Y bueno, está más que comprobado que nuestra postura corporal nos invita a colocar atención, ¿cierto? Probablemente cuando si estamos con el computador en la cama, nuestro nivel de alerta cerebral, nuestro nivel de alerta conductual va a ser mucho más bajo porque casi me voy a estar quedando dormido. En cambio, si yo me paro o si yo me siento con una postura mucho más erguida, mi nivel de alerta va a aumentar, ¿ya? Y eso quiere decir que es muy probable que coloque más atención. ¿Ya? Así que esos son los 18 tips para mejorar la atención y concentración de sus hijos en clases en línea. Espero que estos tips les sean de ayuda, ¿ya? Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad cuando algún profesor también necesite la colaboración respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.